Soy la doctora Nimbe Torres y Torres del Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El día de hoy vamos a hablar sobre el nopal. Es un alimento muy interesante, originario de México, y tenemos evidencia de que el consumo de nopal data alrededor de 9,000 a 12,000 años. El nopal viene de la palabra nochitl, que quiere decir nopal, y por eso Tenochtitlán es el lugar del nopal. El nopal es muy interesante, es un alimento realmente poco estudiado, a pesar de que se consume ampliamente aquí en México, y es muy interesante porque es un alimento que solamente aporta 27 kilocalorías por 100 gramos de productos, tiene ácidos fenólicos, también tiene flavonoides, tiene betacarotenos, vitamina C, fibra soluble y fibra insoluble. Nosotros nos dimos a la tarea de estudiar esta cactácea porque probablemente tendría algunos beneficios para la salud. No hay mucha información, pero la presencia de estos flavonoides y también de la fibra soluble está principalmente compuesta de pectinas y mucílagos en la parte viscosa del nopal, que nos indicaba que probablemente tuviera un efecto prebiótico. Estudios en el laboratorio han demostrado que el nopal en base húmeda tiene la presencia de fibra soluble y fibra insoluble. Sin embargo, cuando el nopal se deshidrata, se enriquece más y aumenta la concentración de fibra, tanto soluble como insoluble. La fibra soluble es muy importante debido a estos polisacáridos de grandes cadenas que pueden servir como prebiótico. Un prebiótico, acuérdense que es un alimento que no se digiere, pero que se fermenta y que puede cambiar la actividad de algunas bacterias que son benéficas para nuestro cuerpo. Pero ¿cuánta vitamina C tiene el nopal? Esta fue una de las preguntas que nos hacían mucho, para lo cual decidimos medir la cantidad de vitamina C. El nopal aporta aproximadamente 25 miligramos por decilitro de vitamina C, y que lo cual es aproximadamente el 25% de la recomendación de vitamina C, por lo cual podemos decir que este alimento aporta una cantidad adecuada de vitamina C. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el calor, el cocimiento por más de 10 minutos disminuye significativamente la vitamina C. Por eso hacemos la recomendación que el nopal no se cosa por más de 10 minutos y además se conserve la parte viscosa del nopal, que es donde viene la fibra soluble. Uno de los compuestos también muy interesantes del nopal son la presencia de polifenoles. Estos polifenoles son lo que le dan la actividad antioxidante al nopal. Y también nosotros, cuando calentamos en exceso el nopal, se empiezan a disminuir esta cantidad de polifenoles. Por eso es importante que no sobrecalentemos los alimentos. Ahora, una de las cosas más importantes, hallazgos más importantes del nopal es su actividad antioxidante. Sin embargo, en la literatura internacional no estaba ubicado el nopal, no se sabía cuánta actividad antioxidante tiene con respecto a muchos otros alimentos. Uno de los hallazgos interesantes que encontramos es que el nopal es capaz de atrapar diferentes especies reactivas. ¿Qué son las especies reactivas? Son productos de oxígeno inestables que se producen por el medio ambiente, la contaminación, el ejercicio excesivo, el consumo de medicamentos y también inclusive por el mismo funcionamiento de la mitocondria. Por eso nosotros tenemos que consumir alimentos que tengan actividad antioxidante. Hemos demostrado que el nopal es capaz de atrapar hasta 4 especies reactivas. Ahora, como les comentaba anteriormente, el nopal no se ubicaba, no se estaba contemplado en la tabla de alimentos, y para lo cual procedimos a medir la actividad antioxidante de diferentes alimentos mexicanos y compararlos con unos alimentos de referencia. Ahorita podemos ya decir concretamente que el nopal es una buena fuente de antioxidantes, tiene mayor actividad antioxidante que la manzana, que la zarzamora
Y también no solamente el nopal, sino también tenemos otros alimentos mexicanos como la vainilla, el cacao y algunos chocolates chapanecos que también tienen una buena actividad antioxidante. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, la actividad antioxidante de los alimentos que consumían los prehispánicos tenía una actividad antioxidante más alta, 10 veces más alta de las dietas que estamos consumiendo actualmente en nuestro país. Una de las maneras como podemos demostrar que realmente esta actividad antioxidante aumenta al consumir el nopal es realizar un estudio con sujetos que consumen una dieta libre de antioxidantes y después darle una carga de nopal. Y vean ustedes muy interesantemente que la actividad antioxidante tanto en la sangre como en el plasma, los eritrocitos, aumenta significativamente después del consumo del nopal. Había evidencia muy importante en nuestros antepasados que el nopal podría tener un beneficio para la salud. Principalmente se consumía para curar heridas, también en las largas travesías alrededor del año 1500, en los cuales había un alto índice de escorbuto, se consumía el nopal para disminuir la deficiencia de vitamina C. Y en los últimos años ha habido cada día más evidencia de que el nopal puede disminuir significativamente las concentraciones de glucosa. Entonces, uno de los hallazgos también que encontramos es que el nopal tiene un índice glucémico e insulinémico bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo consumo 50 gramos de hidratos de carbono disponibles provenientes del nopal, las concentraciones de glucosa no van a aumentar tanto en comparación con un alimento estándar que son 50 gramos de glucosa. Lo mismo vemos para las concentraciones de insulina. Después del consumo del nopal no van a aumentar tanto las concentraciones de insulina y el índice glucémico e insulinémico es bajo, por lo cual es un alimento que se puede recomendar para los pacientes con diabetes tipo 2. El consumo de nopal de estos alimentos no quiere decir que nos van a curar una enfermedad, sino que nos van a ayudar a controlar algunos parámetros bioquímicos muy específicos. Una de las preguntas que nos hicimos es cómo el nopal puede regular las concentraciones de insulina, para lo cual empezamos a estudiar una de las incretinas muy importantes que es GIP, que de sus siglas en inglés Glucose Insulinotropic Peptide, y este péptido que está en el intestino es capaz de regular las concentraciones de insulina. Y lo que vemos, por ejemplo, cuando ustedes consumen una dieta alta en hidratos de carbono simples, rápidamente aumenta GIP y esto hace que aumenten las concentraciones de insulina para disminuir las concentraciones de glucosa. Interesantemente, nosotros encontramos que el consumo de nopal disminuye significativamente las concentraciones de este péptido gastrointestinal, por lo que otra vez podemos decir que este alimento se sugiere que lo consuman los pacientes con diabetes tipo 2 para disminuir las concentraciones de glucosa y de insulina. ¿Podemos utilizar al nopal para controlar la diabetes? Para decir esto tuvimos que realizar algunos experimentos para ver si el nopal tenía actividad hipoglucemiante o antihiperglucemiante. Entonces, en la primera, uno de los estudios que hicimos es darle a unos pacientes con diabetes tipo 2 el consumo de 300 gramos de nopal y vemos que las concentraciones de glucosa se mantienen bastante constantes, no bajan, lo que nos indicaba que el nopal no tiene una actividad hipoglucemiante y que es seguro consumirlo tanto para las personas con diabetes tipo 2 como para las personas sanas. Pero lo que encontramos muy interesantemente es que el consumo del nopal en un desayuno alto en hidratos de carbono es capaz de evitar los picos postprandiales de glucosa. Esto es muy importante porque al aumentar la glucosa en estos pacientes con diabetes tipo 2
más arriba de 135 miligramos por decilitro, se empiezan a liberar especies reactivas que pueden dañar la mitocondria y aumentar las complicaciones de la diabetes. Entonces, sabemos actualmente que el nopal tiene una actividad antihiperglucemiante. Entonces, resumiendo, podemos decir que al nopal actualmente se le puede considerar como un alimento funcional, ya que además de su valor nutricio, tiene un efecto benéfico por la salud, que solamente aporta 27 kilocalorías por 100 gramos de producto, que tiene un índice glucémico e insulinémico bajo y que también tiene adecuadas concentraciones de vitamina C, polifenoles y que la parte viscosa del nopal puede modificar la microbiota intestinal, aumentando el número de bacterias benéficas para mantener la salud del intestino.